Bienvenidos, hoy dentro de lo que es el manejo de la vía aérea vamos a ver lo que son las cánulas de Mayo, cánula de Gödel, también conocidas como cánulas orofaringeas. Muchas veces sucede que en pacientes neurológicos con compromiso del estado de conciencia necesitamos, además de darle oxígeno suplementario, asegurar un buen pasaje de aire en lo que es la vía aérea alta. Muchas veces las partes blandas, sobre todo la lengua, obstruyen la vía aérea y esa obstrucción es la que impide el buen pasaje. No tiene relación en sí tal vez con lo que sería el diafragma o el tórax en sí mismo ni los pulmones, sino lo que es vía aérea superior, o sea, la cavidad orofaringea. Entonces, estos dispositivos nos van a permitir dos cosas: uno, un buen pasaje de aire, y otro también un acceso para aspiración de secreciones. Tengan en cuenta que muchas veces en una terapia intensiva, en un paciente intubado, estos dispositivos no se usan para asegurar la vía aérea, sino simplemente como un tutor al lado del tubo endotraqueal que evita que el paciente colapse el tubo con la mordida, ¿sí? Tal vez por un aumento del tono en los músculos masticatorios, ¿sí? Tiroideos y temporales y maceteros. Eso hace que compriman el tubo, que no se puedan aspirar las secreciones y aumenta las resistencias al flujo de aire. Entonces, las cánulas, poniéndolas en paralelo a este tubo, como son de un material más rígido, pueden evitar justamente este colapso. Los tamaños de la cánula deben adaptarse a la cavidad oral del paciente y constan de distintas partes. Dentro de lo que habíamos hablado, que es un material semiduro, hay una parte proximal, ¿sí? Que tiene justamente una parte recta para la mordida y a su vez tiene un reborde que sobresale para evitar que se desplace hacia adentro de la cavidad oral. Luego la parte media toma una forma curvilínea, ¿sí? Siguiendo justamente la forma de la cavidad bucal del paciente y siendo una adaptación anatómica con respecto a la lengua. Y la parte distal, ¿sí? Que tiene obviamente esta cánula de Gödel, cánula orofaringea o cánula de Mayo, tiene una fenestra. En realidad no es una fenestra, sino que tiene toda una comunicación de un extremo al otro, justamente para permitir el pasaje de aire y la aspiración de secreciones. La apertura distal queda justo por sobre la epiglotis. Por eso es importante seleccionar el adecuado tamaño de la cánula según cada paciente. Bien, ¿con quiénes son los pacientes que pueden requerir este tipo de dispositivos para aclarar la vía aérea? Y justamente van a ser pacientes en general neurológicos con compromiso de la conciencia, pero que pueden respirar voluntariamente, o sea que no requieren asistencia ventilatoria. Entonces, con la cánula simplemente desobstruimos la vía aérea alta permitiendo una mejor ventilación. Eh, a veces también se usa en pacientes que hay que asistirlos con bolsa y máscara para despejar la vía aérea justamente, como paso previo tal vez a una intubación. Y como habíamos nombrado anteriormente, evitar que con la mordida el paciente obstruya la luz del tubo endotraqueal, se pone en paralelo, muchas veces se sujeta también al mismo tubo y de esa manera evitar el colapso por el aumento del tono en los músculos que ocluyen la mordida. Bien, para que su uso sea efectivo debe tener el tamaño adecuado, ¿sí? Y por otro lado, hay pacientes que no le podemos poner una cánula porque esta les va a provocar náuseas, porque les va a provocar tos, les va a hacer molesta y les va a dar sensación de ahogo. Entonces, aquellos pacientes que están conscientes y tienen los reflejos activos, no podemos introducirles este dispositivo que va a traer más problemas que soluciones. Para seleccionar el tamaño adecuado de la cánula vamos a tener
como referencia, por un lado, los incisivos en la boca para la parte proximal y la parte distal debería llegar al gonion, ¿sí? Al ángulo de la mandíbula. De esa manera seleccionamos el largo de cánula y evitamos las complicaciones de una cánula que sea más chica o una más grande. Si ustedes ven alguna vez el proceso de intubación, vean que la rama la rama seleccionada para poder intubar un paciente con el laringoscopio se toma las mismas referencias. En realidad está el lóbulo de la oreja, es un poquito más larga. Acuérdense que con la cánula de Guedel o esta cánula orofaringia yo voy a quedar por sobre la epiglotis y una rama, ¿sí?, del laringo tiene que llegar justamente para visualizar bien las cuerdas vocales, o sea, vamos un poquito más allá. La cánula se introduce en la boca en forma invertida, entonces la parte cóncava primero entra hacia arriba, donde alcanzamos el punto más alto de la cavidad oral, se gira y de esa manera estamos dejando la parte cóncava sobre la lengua y el extremo distal deberá quedar justo sobre la epiglotis. La parte proximal hace tope, ¿sí?, con esa superficie saliente en los dientes. Y evitamos así que se vaya hacia adentro de la cavidad oral. Bien, veamos aquí en las imágenes cómo primero seleccionamos la cánula, ¿sí?, desde los incisivos hasta el gonion, es donde debería, desde un lateral de la cara del paciente, podemos tomar esas mediciones, esas referencias, luego con el paciente con la cabeza en una posición neutra, sosteniendo la mandíbula, entramos con la cánula invertida para luego girarla y que quede la parte cóncava sobre la lengua, la parte distal justo sobre la epiglotis y vean cómo queda bien alineada, bien libre la vía aérea para poder ventilar adecuadamente. Y fíjense también qué buen acceso para la aspiración de secreciones. La verdad que esto no hay muchas complicaciones, en realidad son fáciles de advertir y de prevenir. Lo primero es elegir correctamente la cánula, que no sea ni muy corta ni muy larga. Y por otro lado, la técnica de colocación. En cuanto al tamaño, si la cánula es muy larga, va a terminar contactando con la epilotis. Pero por otro lado, si es pequeña, puede terminar obstruyendo el paso de aire porque termina contactando con la lengua. Y de hecho la puede hasta empujar hacia la hipofaringe. O sea, es peor todavía que si no la tuviera. Y en cuanto a la técnica de colocación, tenemos que pensar en no arrastrar la lengua hacia la epilotis y no obstruir nosotros mismos al empujar con la cánula la lengua hacia la parte posterior de la boca, de la cavidad oral. Entonces es importante la técnica de entro con la cánula, con la concavidad hacia arriba, hacia el techo de la boca y luego la giro 180 grados y dejando bien la lengua sostenida por la misma. Es importante ver cómo queda la cánula y cómo se mantiene en el tiempo. A veces el paciente tiene movimientos con el maxilar que hacen que se desplace la cánula, que pueda llegar a lesionar labios, encías o incluso los dientes. Eso es importante, hacer un chequeo y chequear siempre la fijación, la correcta fijación de la cánula. Y por otro lado, tenemos que evitar en el momento de colocarla o al dejarla puesta que quedemos estimulando el reflejo nauseoso, con lo cual tenemos riesgo aumentado de broncoaspiración. Bien, creo que no hay mucho más por decir por ahora con esto. Tengan en cuenta que a veces en las terapias no hay todos los tamaños de cánulas, incluso también en salas de clínica que puede llegar a necesitarse, y no son posibles de reemplazar los tamaños uno por otro, ¿sí? Recuerden las complicaciones que puede traer si pongo una cánula más grande o una más corta. Así que en eso hay que ser estricto y no poner cualquier cosa
cuando no me va a traer más complicaciones que soluciones. Muchas gracias.